Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos y sean bienvenidos a Los de la Unión. Durante el año 2022 se celebró el centenario de la radio en Cuba y simultáneamente el centenario de la locución en nuestro país. Justamente el 22 de agosto de 1922 surcaría el éter la primera voz en ejercicio de la locución. Zoila Casas Rodríguez se reconoce como la pionera de la locución en Cuba y en homenaje a ese suceso dedicaremos la emisión de hoy a la locución. Es que 100 años son. Historia. 100 años son huellas en el aire. Cultura. 100 años son recuerdos imborrables. Tradición. 100 años son. Centenario de la radio en Cuba. 100 años son. Durante muchos años el pueblo de Cuba pues recibía a Teresita en su casa en uno de los horarios más estelares, que sigue siendo estelar, de la televisión, y me estoy refiriendo al noticiero de las 8 de la noche. Hablemos entonces de Teresita en ese rol en el que estuvo defendiendo también un medio de expresión o artístico como la locución en Cuba, que también tiene un referente muy directo en la UNIAD. ¿Cómo no? Bueno, mi desarrollo como locutora comenzó en el año 70. Estuve 10 años en una programación variada, muy variada, hasta el 80, donde, bueno, hacía buenas tardes, a jugar, tránsito y sobre todo Farvisión. En esos programas estuve 10 años, bueno, hasta que fui para cumplir la misión en Angola, que fue en el 81. Ya, y a finales de esa década, pues empecé en los informativos, en la revista La Mañana, a hacer el noticiero de cierre, pero en realidad no era el trabajo fundamental mío. Y cuando regreso de Angola, bueno, yo soy periodista, me gustaba mucho hacer reportajes, hacer materiales, por su método de que hay que investigar y la cuestión de la edición, todo eso me fascina también. Y bueno, ya cuando regresé en el 83, ya comencé oficialmente en el noticiero de televisión. En el noticiero hacía todos los espacios, en aquel momento se hacían el de la 1, el de las 8. No había una definición, es decir, se podían mover nos movían por todos los espacios. Y con parejas. Mis parejas fueron, bueno, Serrano, Máximo, Nápoles. Comencé con Manolo Ortega, con Pera, por supuesto, son mis maestros. Pero bueno, era un intercambio que eso nos favorecía muchísimo, sobre todo para mi desarrollo como lectora de noticias, ¿no? Mi patrón, sinceramente te confieso que fue en la lectura de noticias fue Manolo Ortega. Manolo era estelar. En el resto de la locución, Germán Pinelli. Ese fue mi patrón preferido. Pero en el noticiero teníamos la posibilidad no solo de hacer el noticiero, sino también recibimientos de presidente, la marcha del pueblo combatiente, en fin, Operación Tributo, todo. Yo participé en todos esos hechos, en todas esas situaciones que ha vivido nuestro país. En la marcha del pueblo combatiente, inclusive mi punto era, bueno, el primero fue en Quinta y 60. Después fue en el helicóptero, yo reportaba desde el helicóptero, y el segundo fue en Malecón, y el tercero fue en el 1 de mayo. Ya después, bueno, ya te digo, la actividad en el noticiero fue para mí muy profesional. O sea, porque cuando llegó el teleprompter fue nuestra salvación. Antes teníamos que bajar la vista, subir. Ahora ya podíamos hablarle a los ojos al televidente mirando el teleprompter. Y para mí eso fue maravilloso. Estaba más libertad. No, yo me identifiqué muchísimo con ese aparato. Y bueno, llegó al punto que me decían hasta la señora teleprompter. ¿Sí? Claro, porque tenía esa de poder hablarle al televidente
el sentido que tenía cada noticia, Claro. Que es muy importante, la interpretación de las noticias, y yo me identificaba muchísimo con eso. Quisiera referencia a cómo desde la UNIAC también se procuró desde determinado momento que los locutores tuviéramos una mayor unidad, y no solamente la unidad de gremios, sino una unidad desde la preparación, desde las cátedras, desde los eventos de locutores. Fue muy interesante esa mirada que se llevó hacia esa preparación profesional y hasta científica de la locución. Ahí también estuvo. Sí, estuve, como no, con Marialina Grau. Yo pertenecía a la sección, al ejecutivo de la sección de locutores. E inclusive con Mari hicimos talleres dentro de la propia UNIAC, hicimos 2 talleres de locución, y muchos de los que están hoy ahí participaron con nosotros en esos talleres que dimos en la propia UNIAC. Pero a lo que tú te refieres son los encuentros científicos que tuvimos, que hemos tenido, tanto en Camagüey como en Ciego de Ávila también. En Ciego de Ávila. Y siempre ha resultado muy interesante, porque ese intercambio con los locutores de las provincias que tienen otra experiencia a la nuestra, o sea, yo pienso que tienen más trabajo, tienen más actividad, más posibilidad de desarrollo, porque, a ver, yo siempre me he dicho, yo soy una privilegiada, porque yo, por ejemplo, pude intercambiar y pude nutrirme, ¿no?, del conocimiento de mis profesores, de mis antecesores. El locutor tiene que observar mucho a otros locutores, ¿me entiendes?, para poderse desarrollar y estudiar y hacerse, porque no solo es la técnica de la locución, es también el interiorizar lo que tú dices, es interpretarlo, es sentirlo, es sumártelo a ti, es para lograr esa naturalidad. En fin, son muchos elementos, y esos encuentros fueron muy importantes, inclusive intercambios con locutores internacionales. ¿Cómo ve Teresita la unidad del futuro? ¿Cómo avisora que debe ser esa unidad que acompaña a la Cuba futura? Yo siempre he admirado la unidad porque ha sido el espacio, por lo menos yo lo pienso así, de la honestidad, de la verdad. Nosotros los artistas desde siempre hemos tenido ese escenario como un escenario para la crítica verdadera, honesta, sincera, sin problemas de intereses personales, sino de intereses colectivos. Y esa es la unidad que yo veo, que he visto, y que siempre estoy convencida que eso no va a cambiar, ni ha cambiado. Ahí nosotros, yo fui delegada y miembro del Consejo Nacional en el 6º Congreso y presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Comunitaria. Y ese siempre fue un escenario de debate. Inclusive tuve el privilegio de estar en ese espacio cuando estaba nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, que siempre fue a nuestros encuentros, y nosotros y muchos, todos los intelectuales los que estábamos allí, pudimos hablar y conversar y plantear las problemáticas que existían en nuestro país con las cartas sobre la mesa, sin tapujos, con una sinceridad y con una verdad que era digno de admirar. Y todavía, no, estoy segura, hoy y siempre serán receptivos, y que nuestros artistas, yo estoy segura, que siempre lo harán así. Cada 1 de diciembre se celebra en nuestro país el Día del Locutor. La efectividad de los medios de comunicación depende en gran medida de los profesionales de la palabra y la capacidad de estos en la interpretación y transmisión de los contenidos. ¿En qué circunstancia Rosalía recibe la propuesta de presidir, de tener la responsabilidad de la Asociación de Radio, Cine y Televisión? Me siento privilegiada porque formé parte del Consejo Nacional de la UNIAC, soy aún miembro del Consejo Nacional de la UNIAC hace prácticamente casi 30 años, y yo asistía a los consejos, tuve la dicha de poder escuchar a los intelectuales más preclaros
y los debates que ocurrieron en medio de nuestro, diríamos, de nuestro avatar tan difícil que han sido todos estos años, con Fidel al frente. Es decir, Fidel discutiendo temas de la cultura y los intelectuales intercambiando con él, y se cuestionaban de manera mutua en las dos direcciones muchísimos aspectos de la realidad cubana, de la sociedad y de la cultura. Y ya en el Congreso, ya han ocurrido 3 congresos después de esto, fui propuesta y formó parte como miembro del Consejo Nacional de la propuesta para la Asociación de Cine, Radio y Televisión. Hace de esto ya más de 12 años, ¿verdad? Entonces, el que queda como presidente por votación es Rudy Mora, director de televisión que había tenido mucho éxito, mucha popularidad por sus series en televisión. Pero Rudy declina ser el presidente y en votación, en una votación muy alta realmente, de la cual yo me sorprendí, estaba yo. Y entonces me proponen que si yo pudiera estar al frente de la asociación, y entonces acepté. Y fueron nuestros primeros 4 años, casi 4 o 5 años de mandato de esa Asociación de Cine, Radio y Televisión, donde me acompañó Xiomara Blanco como vicepresidenta, quien lamentablemente por problemas de enfermedad apenas pudo trabajar 1 año con nosotros, y hubiera sido de mucho valor, de mucha significación su aporte, porque es una mujer íntegra, con una trayectoria en la radio y en la televisión excelente, y nos hubiera ayudado mucho. Pero bueno, seguimos con otro ejecutivo conduciendo esos caminos, y en ese ejecutivo también tuve mujeres brillantes como Georgina Herrera y hombres también que han tenido una trayectoria destacada, como Manuel Pérez Paredes, como Manuel Herrera y otros miembros de nuestra dirección. Cuando se piensa en esta asociación, se recurre de manera inmediata al evento Caracol, del cual ya hemos hablado en otros momentos. ¿Qué es para Rosalía el Caracol? ¿Qué satisfacciones le dejó este evento? El Caracol es la extensión del pensamiento crítico, cuestionador de los realizadores de cine, radio y televisión hacia aspectos que tienen que ver con la realización de nuestros medios, pero también con aspectos de la sociedad, de la educación, de la cultura, de, en algunos casos, el deterioro de valores, pero también del cuestionamiento de que ante los nuevos requerimientos, el avance de las tecnologías, de todo ello, pues teníamos que ponernos a tono con ese desarrollo que en el mundo entero ha tenido lugar y en Cuba también. Entonces, para mí, el Caracol es un espacio que siempre abrigó los mejores debates, algunos más fuertes, otros más ríspidos, más difíciles, pero creo que los realizadores tuvieron total libertad para plantear sus problemas. No podemos perder la oportunidad de tener a Rosalía ante nosotros y preguntarle sobre la locución, que sigue siendo un tema también de mucha polémica en nuestro país. Por tanto, los eventos también ayudan un tanto al encuentro de los locutores, y ha sido también tema de ardientes pasiones y ardientes polémicas dentro de la unidad. ¿Cómo se encuentra la locución hoy en Cuba? Realmente los locutores somos dirigidos, nos albergan, nos dirigen, nos apadrinan, vamos a decir así, el instituto, que ahora es más amplio porque ya incluye la comunicación, pero estamos todavía insatisfechos. La locución no ha tenido el respaldo desde el punto de vista institucional que debe obtenerlo, como en otros países donde un locutor es una gran personalidad por su impacto, por su liderazgo sobre las masas en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Y nosotros sentimos que muchas veces es deplorable que se priorizan determinados valores por encima de la buena práctica de la locución. Creo que con el centro de estudios, que es la Escuela Ramal del ICRT, estamos logrando
que egresen muy buenos muchachos y muchachas, locutores y locutoras, pero tienen que tener oportunidades. Y por otra parte, vemos que a veces no se corresponde la política de la propia institución con la política de empleo y llegan a trabajar como locutores y locutoras quienes no han cursado una clase de locución. Bueno, son jóvenes, son agradables, son carismáticos, pero tienen que ser locutores. Creo que eso es una asignatura todavía pendiente entre la formación y el empleo y los que damos el rostro en la radio, en la radio La Voz y en la televisión La Imagen. ¿Qué importancia ha tenido en ello la cátedra de locución, que también tiene una labor importante en todo el país? La cátedra de locución forma parte de esa estructura que propone los cursos, los contenidos, la formación de locutores, y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos tener nuestra maestría en locución y en el futuro una licenciatura que puede ser una licenciatura corta. Aún no lo hemos logrado. Habrá que hacer una alianza entre el Instituto Superior de Arte y la Escuela Ramal, que forma todos los técnicos medios, y hasta ahora la locución estábamos exigiendo un nivel superior, pero ya un nivel medio superior, si tiene condiciones, puede formarse como locutor y continuar sus estudios universitarios. Dentro de la Asociación de Cine, Radio y Televisión está inscrita la sección de locutores, la cual genera muchas de las acciones que con respecto a la locución se realizan en el país. La locución en la radio y la televisión cubanas ha establecido un estilo característico que va pasando de generación en generación. Para hacer locución, para ser un profesional de la palabra, es importante sobre todo no solo tener escuela, sino también tener referentes humanos, esas personas que constituyen verdaderos maestros para quienes respetamos la locución. Podemos mencionar a Franco Carbón, sobre todo para estar en una emisora como esta, en la que trabajo actualmente. Podemos hablar de Rosalía Arnáez, podemos hablar de otras personas como por ejemplo Manolo Ortega, grandes figuras de la radio y la televisión que forman parte de la historia de los medios de comunicación y que, como ya decía, son referentes para mantener sobre todo la profesionalidad y el respeto hacia esta profesión, que no solo es un arte, sino que también tiene la magia y permite la posibilidad de llegar a tantas personas para comunicar noticias, para llevar un mensaje de aliento, para enamorar. La locución para mí ha sido un reto desde que comencé hace 4 años en la locución. Provengo de Villa Clara, una provincia netamente de locutores muy importantes que son paradigmas de la locución en Cuba también y paradigmas de la locución en el centro del país, como son Patricia Angelino, Samuel Urquía. Estamos hablando también de Iván Ramos, Jani Gómez, más para acá, más recientes a la radio en estos momentos. Y por supuesto, llegar a la radio de Villa Clara, para mí fue un tremendo placer compartir en este medio con esas personas que también fueron mis maestros en la locución. Y por supuesto me enseñaron todo lo que he aprendido hasta hoy de la radio en nuestro país. Es una profesión que de verdad requiere no solo de técnica, sino también de mucha entrega, y sí es importante llegar a visualizar esas personas que una vez fueron maestros, que formaron parte de nuestro medio, que aún están, y otros que ya desaparecieron, que no están físicamente, pero que sí han dejado su legado para que las nuevas generaciones podamos mantener esta profesión en alto. Llegar acá a La Habana también significó un reto para mí, pues venir de provincia e insertarte en la radio nacional es algo muy importante. Llegar a Visión, por supuesto, es un sueño que tiene todo locutor en cualquier región de nuestro país. Hacer radio en Rebelde, y especialmente en este espacio que es Visión, un programa con el que se identificó una voz paradigmática de la locución cubana que fue Gladys Goizueta, es un verdadero reto para mí como locutora. Sí, es un sueño hecho realidad. No pensé, es de esos pasajes de la vida de uno con los que uno sueña, pero no cree que pueda llegar precisamente por ese nivel tan alto que va dejando una profesional como lo fue Gladys Goizueta.
Entonces, estar hoy aquí representa eso, representa respeto a la locución, respeto a Gladys Goizueta, que defendió tanto la radio, que defendió tanto nuestra profesión, y sobre todo respeto al oyente. Para mí ha sido un tremendo placer compartir con este colectivo de visión, este colectivo que ya tiene más de 35 años y por supuesto ahora mismo somos todos voces jóvenes, voces recientes que no llevamos quizás ni 10 ni 15 años en la locución, pero que estamos defendiendo cabalmente lo que es la locución aquí en Radio Rebelde y por supuesto aquí en el occidente del país. En un análisis serio de la radio y la televisión, es ineludible reconocer que el trabajo del locutor es el elemento fundamental para la comunicación profesional, independientemente de la existencia de otros hablantes. Yo soy un hombre de la radio, una persona que ama la radio y ha vivido para la radio siempre. Mis inicios están en Santi Espíritus. Ahí en la radio de Santi Espíritus comencé cuando apenas era un muchachito, era un adolescente y así comenzó mi andar. He tenido la suerte de transitar. ¿Sabes qué es una palabra que es importante en estos tiempos? Transitar. No se puede quemar etapas y yo tuve esa suerte. Llegué a la radio siendo un muchacho, estuve en programas para adolescentes, en programas para niños y luego, en la medida que fui madurando, pues fueron apareciendo otras propuestas. Yo recuerdo que lo primero que hice en la radio de Santi Espíritu fue dar la hora. Por eso te hablo de transitar y no quemar etapas. Di la hora primero. Luego comencé a hacer los boletines de noticias, pero los hacía grabados. Y con el paso del tiempo, entonces daba la hora y los boletines ya en vivo. Sentías que ibas creciendo. Por supuesto, vas creciendo. Ibas ganando confianza también la planta en ti. Claro, porque si creces con vicios, esos vicios jamás se quitan. Claro. Y eso te permite ir conociendo la cabina, ir conociendo las interioridades de los espacios de la radio. Por eso insisto tanto en esa palabra transitar, en no quemar etapas, porque si saltas, las cosas no salen como deben ser. Bueno, hablabas de esos inicios en Santi Espíritu. ¿Fue la locución solamente o experimentaste en otras especialidades? No, luego la dirección. Pensé primero en prepararme en la locución. Cuando me evalué por primera vez como locutor, pues entonces empecé a hacer trabajos de dirección y fui llevando a la par la locución y la dirección, pero básicamente la locución. Luego en un momento estuve en el ICE en Holguín, en la misma facultad en la que tú estuviste, y también allí pues fui aprendiendo otras interioridades del medio, de la radio y de la televisión, básicamente de la televisión. ¿Programas que te gustaran, algún tipo de género específico, musicales, dramatizados, informativos? ¿Con cuáles te sentías más a gusto como director? Como director, a mí me gustan mucho los programas culturales. Sí, disfruto mucho las revistas culturales. De hecho, he sido el conductor de revistas culturales tanto en Santi Espíritu como aquí en La Habana. Y como director también esos espacios culturales. Y no ha sido así. Ahora mismo como director no estoy en un programa básicamente cultural, estoy en una revista informativa. ¿Y qué revista informativa? Después que se tienen varios aprendizajes, después que se conoce el trazado de las calles, que se conoce el sonido de las voces y de los pregones de una región, aprender en otra ciudad constituye totalmente un ejercicio de mucha responsabilidad. ¿Cómo fue en tu caso? Es un hecho difícil. Todos de alguna manera tememos al cambio, al salto. Lo que pasa es que yo comencé muy joven en la radio de Santi Espíritus y muy joven también tuve otras necesidades. Somos ambiciosos en el mejor sentido de la palabra, ambiciosos desde el punto de vista profesional, y yo sentía que tenía otras cosas que hacer, tenía otras necesidades que hacer, otras necesidades que satisfacer, que cumplir. Y entonces decidí un día venir a La Habana sin nada. Sí, no tenías un proyecto. No tenía ningún proyecto. Tenías los sueños y las ilusiones y las ganas. Las ideas. Y alguien me dijo, en Radio Reloj, y a Radio Reloj llegué en el año 2007, y en Radio Reloj me hicieron un examen, y recuerdo que quien me hizo el examen me dijo, sí, ¿tú sabes leer? Y yo pensé, digo, sí, yo sé leer, digo, pero tienes que aprenderte la revista semanal. Y me senté a aprenderme la revista semanal, con el xilófono allí de Radio Reloj, sabes que el reloj tiene sus características. Y en medio de aquel aprendizaje, un día me encontré con el presidente de la UNEAC,
nuestro querido amigo Luis Morlote, que era el director de Haciendo Radio. Yo entraba a las prácticas de Radio Reloj y él salía de Haciendo Radio. Y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Nos conocíamos también de la Asociación Hermanos Ahí, por supuesto, porque durante muchos años pertenecí a la HS en Santi Espíritu. Dijo, yo vine para La Habana. Me dijo, ¿pero viniste de vacaciones? Digo, no, vine, tengo la intención de quedarme. Y me dijo, tengo las culturales de Haciendo Radio para ti. Las culturales de Haciendo Radio, fíjate, ¿te atreves? Digo, sí, me atrevo. Por supuesto, yo no tenía la más mínima idea en lo que me estaba involucrando, pero me atreví y me salió bien, ¿sabes? Y a las culturales de Haciendo Radio entré en un momento en que en Radio Rebelde estaba Gladys Goizueta, estaba Franco Carbón, estaba César Arredondo, grandes voces de este país, paradigmas de la locución en Cuba, y ahí entré justamente el 10 de septiembre de 2007 a las culturales del espacio Haciendo Radio. Ya unos cuantos años. Unos cuantos años en Haciendo Radio he estado hasta este momento. Hoy en Los de la Unión hemos homenajeado a la locución, especialidad que en el año 2022 arribó al centenario de su ejercicio en Cuba. Saludamos de esta manera a todos los locutores y por supuesto los invitamos a reencontrarnos en una nueva emisión del programa Los de la Unión.